Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de un saludo y realmente muy a gusto de estar nuevamente en esta cabina, pues como se merece tener Teleradio. Gracias. Definitivamente estamos dejando la tranquilidad de la familia, de la casa, sobre todo mis hijas, me trataban de encadenar a la casa. Me decía, ya fuiste presidente. Lo querían tener con la guayusa ahí hasta Así las es. calendas griegas. Me decía, ya estuviste 2 veces preso, que no es suficiente. Claro. Te han exiliado, te han enjuiciado. Pero realmente la situación del país es tan dramática, tan catastrófica. Tenemos un pueblo, según las encuestas, pesimista, piensa que cada año va a estar peor. Un pueblo empobrecido, desempleado, la delincuencia que no la pueden controlar, ni siquiera en las cárceles, peor fuera de ellas. Así que hemos tomado la decisión de impulsar con algunas organizaciones sociales, políticas, gremiales, lo que estamos llamando un frente amplio, patriótico, progresista, para luchar y convencidos de que el Ecuador sí puede cambiar, ¿no? Y una de las evidencias de que el Ecuador puede cambiar es nuestro gobierno, que según el Banco Central, según el INEC, según la ALADI, tiene los mejores resultados, los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y eso que gobernó 2 años, 3 meses nada más. Y eso que goberné 2 años, 3 meses y unos cuantos días. Así es. Pero Lucio, usted afirma, pues le oí la palabra progresista, entonces ahí las alarmas se encienden. Claro. Sí. Yo no me lo imagino en ese frente, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez y la Revolución Ciudadana, por ejemplo, porque también la Revolución Ciudadana dícese progresista, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay mucha gente. ¿Cómo hacemos ahí, Lucio? Hay mucha gente que estuvo en la Revolución Ciudadana, pero que antes votó y apoyó a Lucio Gutiérrez. Ya. Y ahora, pues, esa gente quiere nuevamente involucrarse en este frente amplio, patriótico, progresista. Ya. Porque, mire, Jimmy, yo di una conferencia hace una semana en la Cumbre Mundial Iberoamericana de Comunicación Política. Y justamente hablaba sobre este enfrentamiento entre los dos sistemas económico-políticos, el capitalista, neoliberal, versus el socialismo del siglo XXI. Y estamos viendo en Latinoamérica que casi que es una nueva guerra fría a lo latinoamericano, porque hay una verdadera explosión social. Y en el caso del Ecuador, con estadísticas, comparábamos en los últimos 40 años. Antes del gobierno de Lucio Gutiérrez, los gobiernos mayoritariamente eran de corte capitalista, neoliberal, que privilegiaba a las élites, a los grupos oligárquicos del Ecuador, en el que la economía prácticamente no crecía, la pobreza prácticamente no se reducía, la inversión extranjera era mínima. De pronto viene el gobierno de Lucio Gutiérrez, la economía crece al 9%, la pobreza se reduce al 4%, el Ecuador se convierte en el tercer país de América Latina, debajo de Brasil y México, que más inversión extranjera recibe. Le sacan a Lucio Gutiérrez y nuevamente viene el desastre. Pero, a ver, aquí viene la pregunta del millón. Y si todo estaba tan bien, ¿por qué lo sacaron a Lucio Gutiérrez, pues? Si efectivamente esos números... Porque las oligarquías ecuatorianas, representadas en Guayaquil por el Partido Social Cristiano y en la Sierra por Izquierda Democrática, no permitieron que un hombre del pueblo, que un hombre de raigambre popular, que un hombre que no pertenecía a las élites bancarias, a las élites económicas, a las élites sociales, les grite en los oídos que el Ecuador se puede gobernar y bien sin robarse un solo centavo del pueblo ecuatoriano, que la economía ecuatoriana puede crecer al 9% como creció conmigo, que se puede reducir la pobreza al 4% anual. No lo digo yo, lo dice el Banco Central, lo dice el INE, lo dice la Flaxo, lo dice la ALADI. ¿Y qué hace la diferencia ahora, ingeniero Gutiérrez? Porque desde que usted fue defenestrado de su cargo, ha venido buscando de una u otra manera el poder regresar al poder, ya sea a través de la Asamblea, donde llegó, recuerdo, pero al final no sé qué argucias se dieron. Los fraudes pero electorales. Finalmente usted que ya estaba dentro, de repente se quedó fuera. Así es. Y posteriormente ha estado trabajando en los diferentes procesos electorales. Pero ese mensaje
que es cierto, porque está así amparado en estas estadísticas del Banco Central y otras, de cómo estaban las cifras del crecimiento económico del país, etcétera, no ha terminado de calar en la gente. ¿No será que hay que cambiar la estrategia o buscar otro discurso? Porque si usted sigue con el mismo discurso, digo yo, a lo mejor ocurre lo mismo y no logra cristalizar su anhelo de estar nuevamente en el poder para servir al país. Sí, justamente en esta conferencia hablaba de algo de lo que usted está mencionando, que la democracia, las organizaciones políticas, los líderes están en crisis porque no han logrado conectarse con las aspiraciones populares. Y más bien, pues, las organizaciones como que se enconchan, como que se quedan únicamente entre ellas, velando por sus intereses, y se olvidan de los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo llegar a ellos? Las organizaciones políticas, los líderes políticos, inclusive la misma democracia, tienen que redefinirse, tienen que reinventarse, hay que hacer una reingeniería. Sociedad Patriótica va a entrar y está entrando en ese proceso de reingeniería. Justamente en este año, todas las directivas nacional, provinciales, cantonales, terminan su mandato y a partir del próximo año tenemos que elegir nuevas directivas nacionales, provinciales, cantonales. ¿Desde qué mes ya? Desde el mes de enero. De hecho, ya ustedes se califican como progresistas. Ahora, yo no soy mucho de creer a rajatabla en esto de las ideologías, pero bueno, al gobierno nacional de Lenín Moreno, ¿en dónde lo ubicaría usted? ¿En la derecha, en el centro, en el centro izquierda? ¿Dónde lo ubica usted? Es un gobierno que está al servicio de las élites, porque a las personas y a las organizaciones hay que valorarles por los resultados, no por lo que dicen. Por ejemplo, el presidente prófugo de la justicia me decía que yo me arrodillé a los Estados Unidos, que me arrodillé al Fondo Monetario Internacional, que soy representante de la banca, que soy representante de la oligarquía, que soy de la derecha. Sin embargo, según los resultados, el gobierno que más ha reducido la pobreza en toda la historia del Ecuador es el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, ¿quién es más de izquierda? ¿El que con resultados demuestra su amor al pueblo o el que solamente lo dice con discursos? Este gobierno dice que es del pueblo, pero hace poco condonó deudas con esa ley de remisión entre 2.000 y 4.500 millones de dólares. ¿A quiénes? A los más ricos. Y luego al pueblo quiso retirarle los subsidios de los combustibles. Entonces, una cosa es lo que se dice en el discurso y otra Lucio, la que se hace. Diga, corrígeme si me equivoco, corríjame, ¿no? Pero el segundo vicepresidente de la Asamblea no es de Sociedad Patriótica. Es de Sociedad Patriótica, así es. ¿Y no fue producto de un acuerdo político legítimo, por supuesto, pero acuerdo con un país o no? No, fue más un acuerdo legislativo porque vieron pues una alternativa para lograr un equilibrio y justamente eso es lo que nosotros estamos proponiendo dentro de este Frente Amplio Patriótico Progresista. Tomar lo bueno del modelo capitalista o lo bueno de la derecha, si se quiere mencionarlo así, y también lo bueno del socialismo, y convertirse en una nueva alternativa, en algo así como una tercera vía, que no es nuevo. Eso pues ya se lo viene hablando, inclusive desde el siglo pasado, pero lo más importante es que lleve al poder a un hombre o a una mujer que realmente represente al pueblo ecuatoriano. ¿Quiere decir que usted no va a ser el candidato, ingeniero? No necesariamente. Si me pregunta, yo estoy listo a ser candidato, tengo toda la voluntad, toda la experiencia, que es lo más importante. Yo sé cómo... La madurez política, así es. Y nuestro gobierno, además de tener los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, según los organismos respectivos, tiene un plus adicional, que no lo debería decir porque debería ser algo lógico, algo innato en un gobierno. Pero mi gobierno es el único de estos 40 años de vuelta al régimen democrático que no tiene un ministro preso, que no tiene un ministro prófugo. Todos los gobiernos han tenido ministros prófugos, ministros presos, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el gobierno del presidente Cito Durán Ballén, el presidente ahora prófugo de la justicia, el actual gobierno, todos. Ingeniero, pero nadie es perfecto. Usted ha dicho de sus aciertos y de los logros que hubo en el tiempo que usted gobernó el país. Y también he mencionado mis errores. Ahí voy. Si usted tuviera que hacer un mea culpa y se convirtiera de tener el voto popular en el 2021 en el próximo presidente de los ecuatorianos, ¿qué errores usted no volvería a cometer? Primero, pues el error que no volvería a cometer es no pedirle su apoyo, su recomendación, porque justamente mi error más grande fue no tener una
una real estrategia de comunicación. Perdí la guerra Sí. mediática, mis adversarios, los errores que yo cometí, especialmente políticos, los exacerbaron, los magnificaron. Oye, en esa época era más fácil para un presidente poder ganar una guerra mediática porque no existían las redes sociales o tenían una mínima importancia, ¿no? Sí. Imagínense. ¿Cuál fue el problema? Que cuando yo me hice cargo de la presidencia, como ha sucedido siempre, nos dejaban un gran déficit fiscal al gobierno que entraba. El mío también, según el Banco Central, es el único que reduce la deuda pública total y que deja superávit fiscal, que deja dinero ahorrado. A mí me dejaron deudas, no había un centavo. Entonces hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional, en su carta de intención, proponía, como lo hace cualquier banco, porque el banco le dice, a ver, te doy la plata, pero ¿cómo me vas a pagar? Claro. No, así no me vas a poder pagar. Si comes 4 veces a la semana en el restaurante, tienes que comer solamente una vez. Si te vas 2 veces a la playa o 2 veces al mes, tienes que irte una cada 3 meses. Y esa es la propuesta que le hace el banco para que uno le pueda pagar. Lo mismo es el Fondo Monetario Internacional. Me decía, a ver, Lucio Gutiérrez, usted tiene que subir el precio del gas a $7, $8. Yo lo congelé a $1.30. Me dijo el fondo en la carta de intención, que es pública, y que mentía el expresidente prófugo de la justicia. Y no vea la carta de intención de Lucio Gutiérrez. Esa es la carta de intención del fondo, pero ese no fue el acuerdo que yo firmé. El fondo me decía, sube el precio del gas, yo congelé a $1.30. Suba los servicios básicos, yo bajé. Tal vez entonces, como usted dice, en materia de comunicación, faltó difundir más todo eso positivo. Así es. Y no tener cómo enfrentar el tema de la guerra mediática. ¿Qué me dice de lo más importante? Escoger al binomio, porque ahí usted se equivocó de cabo a rabo, dicen los entendidos en la materia. Así es, lamentablemente. Graso error. Tenía, como decía el presidente Velasco Ibarra, un conspirador a sueldo. Entonces, ¿por qué no invertimos en publicidad? Porque para contrarrestar lo que me pedía el fondo, que congele las pensiones de los jubilados, yo dupliqué la pensión de los jubilados. Que no suba el sueldo al sector público, yo presenté la ley de homologación y unificación salarial que permitió subir a todo el sector público a la escala 14. Pero tenía que presentar una alternativa, entonces yo decreté la austeridad. Vacante que se producía en el gobierno no era reemplazada. Y no compré ni siquiera bicicleta, me movilizaba en los mismos vehículos que heredé del presidente Gustavo Noboa. No compré avión, ni siquiera cambiamos las cortinas del Palacio de Gobierno. El mismo colchón utilizaba, un poquito exagerando, por la austeridad que hubo en mi gobierno. Le faltó difundirlo. Pero sí le pasó la aspiradora. Y no gasté, eso sí le pasaba. Le faltó difundirlo. Porque mire que en yo me bajé el sueldo. Se hicieron horrores, pero se difundía que eran maravillas. Exactamente. ¿Ya vio? Faltó difundir y el pueblo no se enteró que crecíamos al 9%. Oiga, va a tener que llevarse la Luisa para la nota entusiasmada. Exacto. Ese fue el error más grande. Así No, es, pero ahora. Yo estoy diciendo lo que yo he visto. Pero no porque se la va a yo llevar también, hoy, pues. Oiga, yo soy una ecuatoriana más. Y vi horrores, pero se difundían maravillas. O sea, cuando hay una buena campaña mediática y de difusión y una buena estrategia de por medio, yo le puedo decir que esto que es una bomba es una lucecita navideña. Claro. Ahora, ¿cuándo, sí, Lucio, usted va error. a hacer una, qué sé yo, pues me imagino que va a presentar al frente, va a hacer o no hay todavía, o recién está en la construcción de este frente? Yo respondí a una pregunta, si yo sería candidato, yo estoy listo a ser candidato. Pero no solo depende de mí, depende del pueblo ecuatoriano. De pronto no hay la aceptación del pueblo ecuatoriano, entonces tengo que hacerme a un lado y este Frente Amplio Patriótico Progresista presentará pues a un hombre o a una mujer que realmente represente al pueblo ecuatoriano, porque esa es la diferencia. Pero no desestima una alianza, de pronto, si no es con ustedes el candidato de Sociedad Patriótica, hombre o mujer, puede ser de otro partido que tenga la misma corriente ideológica al que ustedes respalden, si reúne el perfil que Exactamente, ustedes requieren. que esté clarísimo en cosas elementales, que entienda que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse y no para robar. Las propuestas que nosotros tenemos es fortalecer la economía, pero de abajo hacia arriba, dando Oiga, créditos. eso hacía Borja, ¿sí sabe, no? Sí, de abajo hacia arriba, pero él no la fortaleció. Y también, para un poco diferenciarnos de arriba hacia abajo, fortalecer la macroeconomía. ¿Cómo? La microeconomía dando créditos al 0% de interés a los agricultores, a los campesinos, a los emprendedores, a los microempresarios, a las madres solteras, a los recién graduados,
Los jóvenes se gradúan y no saben qué hacer. No hay trabajo ni pueden emprender. Y la garantía será el proyecto que ellos presenten. Segundo, incrementar el presupuesto en educación. Si no se educa al pueblo pobre, y no se les da cupo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, al pueblo le van a seguir engañando. Oiga, incrementar el presupuesto en salud. Perdóneme que lo interrumpa, porque me acabo de No, si ya lo he interrumpido varias veces. Anecdótico y chistoso, pero bueno, ya que estamos hablando, como se dice, a calzón quitado. Así Yo es. recuerdo, mi querido No ingeniero, sé. que en su momento, tras su caída, alguien dijo, se cayó porque cambió la corte del Pichi, cambió la corte del Pocho por la corte del Pichi. ¿Qué va a pasar? Y usted va a tener que tener más cuidado con esas decisiones que en un momento determinado tome. Ya voy allá, pero ¿cómo fortalecer la macroeconomía? Para fortalecer la macroeconomía, lo más importante es recuperar la confianza. Si no hay confianza en un país, si no hay confianza en un gobierno, si la corrupción campea, nadie invierte, ni los locales, peor los extranjeros. Y una forma de recuperar la confianza es recuperando la plata que se robaron. Claro. ¿Por qué no recuperan la plata que se Eso es robaron? lo más difícil. ¿Cómo lo va a hacer? Porque es fácil, y lo más importante es tener la voluntad política. El actual gobierno no tiene la voluntad política porque fue parte de esa corrupción, porque tiene un rabo de paja inmenso. Entonces no se puede acercar al fuego, porque el momento que quieras recuperar la plata, ¿qué le van a decir? Oye, primero devuelve la que tú te llevaste. Entonces de ahí sí, pues yo devuelvo la que yo me llevé. Lo del cambio de la corte del Sí, Pocho sí. por la Ya. del Pichi. Sobre ese tema, yo les pido a los amables radioescuchas que lean el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil en abril del año 2011. Me parece que es el 21 de abril del año 2011. Ahí se habla, en base a los cables de Wikileaks, que en el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso financiado por Hugo Chávez, con la participación de las FARC, con cubanos y con terroristas locales que se oponían a que Lucio Gutiérrez firme los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Y continúa y dice: el gobierno exitoso de Lucio Gutiérrez era un obstáculo que había que retirarlo para implementar en el Ecuador el modelo socialista chavista del siglo XXI. Y entonces, dentro de ese complot ideológico internacional, estuvo la venida del expresidente Abdalá Bucaram, que le culparon a Lucio Gutiérrez, y el cambio de la Pocho Corte por la Pichi Corte, que también le culparon a Lucio Gutiérrez, para que de alguna manera en Quito algo se levante la gente de la oligarquía de Quito, del el centro norte de Quito, y los generales tengan un pretexto para quitarle el respaldo a Lucio Gutiérrez y que se dé el golpe de Estado. Pero el que financia el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez, lo dice también la prensa internacional, fue Hugo Chávez. Y también en El Universo de la ciudad de Guayaquil se publica que Hugo Chávez y las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa. Entonces le sacan a Lucio Gutiérrez porque Lucio Gutiérrez no se sometió a Hugo Chávez. Y aquí viene mi testimonio. Hugo Chávez quería que yo, me decía: Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación, tienes que controlar los medios de producción. Le decía: Chávez, estás equivocado, esa es dictadura, y en dictadura nadie invierte, y si no hay inversiones no hay trabajo, y los que más sufren son los pobres. Me decía Chávez, pero mira, me decía Lucio, Fidel Castro controla los medios de comunicación, los medios de producción en Cuba, y está más de 50 años en el poder. Y le decía: mira, Chávez, yo solo quiero quedarme 4 años, dejar las bases firmes para el desarrollo del país e irme tranquilo a mi casa. Chávez insistía: Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, con los Estados Unidos, ¿por qué no firmas con Cuba? Yo les explicaba y le decía: Chávez, la economía no se maneja ideológicamente, la economía se maneja técnicamente, y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertir con filosofía social en beneficio de los más pobres. Y le decía: yo a Cuba no le vendo nada ni le compro nada, ¿para qué voy a firmar un acuerdo comercial? Claro. Oiga, Lucio. Y yo le insistía, solamente con esto termino, a Chávez, hace 13, 14 años: Chávez, estás equivocado, cambia de modelo. En el Ecuador la economía está creciendo al 9%, aquí en Venezuela la economía se está contrayendo. Si tú no cambias de modelo, si tú no cambias de criterio, los que más van a sufrir son los pobres de Venezuela. Y qué pena lo que hoy estamos viendo. Millones de venezolanos han salido
de uno de los países más ricos del mundo, no solamente de América Latina. ¿Y para Lucio, qué, bueno, para qué tratar es de la regresar? última, Steven, porque estamos ¿Para ya qué contra el tratar de tiempo. regresar a la presidencia teniendo un país quebrado? Mire, primero, porque el Ecuador sí puede cambiar. Lo que hará el cambio en el Ecuador es la persona que llega a la presidencia de la República. Necesitamos hoy más que nunca una persona, hombre o mujer, patriota, honrado, que ame a su pueblo y que represente a las grandes mayorías. Porque cuando los presidentes representan a las oligarquías, solamente gobiernan en beneficio a las oligarquías, ellos se enriquecen y el pueblo se empobrece. Este es el ejemplo. Hubo un gobierno de un hombre del pueblo, como Lucio Gutiérrez, y el país creció y se redujo la pobreza a más del 4% anual. Si no le votaban a Lucio Gutiérrez, en 10 años la pobreza se hubiera reducido un 40%. Si no le votaban a Lucio Gutiérrez, se firmaba el acuerdo comercial con los Estados Unidos, con la Unión Europea, las inversiones se hubieran multiplicado por 10, las exportaciones por 15, el trabajo se hubiera multiplicado por más de 10 y el país estaría en una posición muy cercana a convertirse un país del primer mundo. Miren Lucio, el daño tremendo Lucio, que se ocasionó con el golpe de Es la Estado. última pregunta. Usted llegó un poquito tarde, no se olvide, sí, por eso hemos sí. tenido que Muchas acortar. gracias. Ya no tenemos tiempo. La última de la última. Última es última, Pero, compañero. ¿y qué garantías nos da usted de que la oligarquía no lo vuelva a sacar del poder? Bueno, dicen que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, pero yo creo que he aprendido y de los errores que también yo cometí se aprende más que de los aciertos. Errores de tipo político, errores que no afectaron ni a la ética, ni a la moral, ni al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Pero hemos aprendido. Y en todo caso, no necesariamente yo debo ser el candidato de este Frente Amplio Patriótico Progresista. Yo puedo ser una alternativa, pero la idea es que este Frente Amplio Patriótico Progresista llegue al poder y gobierne en beneficio de los ecuatorianos. El Ecuador sí puede cambiar, sí puede volver a ser uno de los países de América Latina que más inversión extranjera reciba. Ya lo fue con Lucio Gutiérrez, ¿por qué no puede volver a ser ahora? Sí se puede reducir la deuda pública total, sí se puede dejar dinero ahorrado para el próximo gobierno. La economía puede volver a crecer al 6, al 7, al 8, al 9%, que es la única forma de reducir la pobreza. Pero para que crezca la economía y se reduzca la pobreza, necesitamos inversiones productivas. Para que vengan las inversiones se requiere un gobierno que genere confianza. Si no hay confianza, nadie va a invertir en el Ecuador y nuestro país pues va a irse al despeñadero.